y sobre todo también muchas gracias a Un Granada por contar conmigo para daros estas charlas, ¿no? Y compartir con vosotros pues este análisis que nosotros internamente en Cuatro Casas hemos hecho de la norma y bueno, pues espero que sea de vuestro interés y utilidad. Por el poco tiempo que tenemos para la exposición, pues lógicamente es imposible profundizar en todas y cada una de las cuestiones que la ley trata, pero sí es verdad que en este tiempo lo que vamos a hacer es digamos una descripción de qué materia y qué importancia tiene cada una de ellas, y a partir de ahí, pues bueno, pues cada uno saque sus conclusiones. Si me vaya a permitir que haga un comentario, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Isidro, precisamente porque lo que hace esta norma, más que incentivar, es desincentivar el trabajo a distancia. Es decir, en ese afán regulatorio y en esa desconfianza pues que existen en los entes sociales y en ese diálogo social que tanto nos venden, pues al final lo que se trata, o la norma lo que hace es, pues prácticamente fiscalizar cualquier actuación que tenga que ver con el trabajo a distancia, bien a través de ese pacto individual que ahora comentaremos, bien a través de la negociación colectiva, pero en definitiva lo que hace es restar flexibilidad a una materia, yo creo que de vital importancia en las relaciones laborales, sobre todo porque las relaciones laborales están cada vez más digitalizadas. Y esto significa pues que esa digitalización y esa relación laboral lo que quieren es de mayor flexibilidad o de cada vez más flexibilidad y no cada vez de más rigidez, ¿no? Dicho esto, el contenido en primer lugar, es una exposición, haré una aproximación al concepto del trabajo a distancia y qué supone o qué ha supuesto este cambio normativo en ese concepto. Trataremos el tema de la entrada en vigor de toda esta nueva normativa, porque tiene distintas fases, distintas situaciones en esa complejidad, en ese afán por darnos seguridad jurídica. Bueno, pues ahora veréis la cantidad, digamos, de problemas que esto puede dar, ¿no? De situaciones en las que nos podemos ver dependiendo de qué tengamos implantado en cada empresa, ¿no? Y luego iremos directamente al régimen jurídico y a cada una de esas cuestiones pues que están ahí relacionadas de la A a la J. La A la veis en rojo, pero porque no he podido ponerla en negrita, o sea, no sé ponerla, así. Por más que lo he intentado, pues no ha habido manera, entonces se queda en rojo. Lo digo por si alguno pues advierte el cambio de color. Y a partir de ahí, pues, bueno, la recomendación, sobre todo aquí en este foro, que es un foro de empresas tecnológicas, y que, bueno, pues a partir de ahí tengáis especial cuidado en esta materia, porque en vuestro caso sí es cierto que el teletrabajo ha venido para quedarse y realmente, pues, es una materia pues que si no se gestiona de forma adecuada y conforme a la ley, pues la inspección de trabajo va a dar muchísimos problemas. De hecho, ya lo está dando, es decir, los inspectores de trabajo, por lo menos las inspecciones que yo tengo en curso, la semana pasada una inspectora me pedía el acuerdo de trabajo a distancia. Digo, mira, el acuerdo de trabajo a distancia no te lo puedo dar porque la ley todavía no está en vigor siquiera. Y aparte que no me la he estudiado todavía, es decir, déjame que me la estudie y que vea pues efectivamente tenemos o no tenemos que tener un acuerdo individual de trabajo a distancia, ¿no? Pero ya la inspectora ya me está diciendo que dónde estaba el acuerdo de trabajo a distancia, que dónde estaban los pactos de flexibilidad, que cómo se estaba haciendo el registro horario, cómo se estaba dando un poco de aire, que estamos revisando una documentación que tiene que ver con el ERTE y no con el trabajo a distancia. Si no quiera entrar por ahí, ¿no? Entonces la propia inspectora ya estaba un poco enseñando o mostrando la línea por la que va la inspección de trabajo en esta materia, ¿no? Que va a ser la de una exigencia máxima, ¿no? Tanto en la formalización del trabajo a distancia como en el control empresarial, como en la prevención de riesgos laborales, como ahora veremos. Entrando en el concepto, ¿no? El trabajo a distancia, como vosotros sabéis, antes de esta norma, lo único que teníamos era el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que hablaba sobre el trabajo a distancia. Y decía que cuando de forma preponderante el trabajador prestase servicio en su domicilio o en otro lugar distinto de su centro de trabajo habitual de forma regular, pues entonces estábamos en ese ámbito de aplicación del artículo 13 en el trabajo a distancia. Por debajo de esa jornada preponderante, que se fija en el más del 50%, o se fijaba en el más del 50%, en otra cosa, en el teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí había absoluta libertad de pacto a la hora de establecer sistemas de prestación de servicios en régimen de teletrabajo, que es distinto de hablar, o es distinto del concepto de trabajo a distancia. Pero claro, con el estado de alarma y con la crisis sanitaria en la que estamos, pues el trabajo a distancia o el teletrabajo se ha convertido en una de las formas de prestación de servicios pues más habituales, ¿no? Allí donde es posible técnicamente hacerlo. Y claro, pues las empresas
o muchas de las empresas al final pues han visto o de cabeza en el artículo 13 o han intentado establecer sistemas mixtos por debajo del artículo 13 precisamente para mantener, digamos, esa libertad de pacto individual o de gestión y de control empresarial en la imposición de esa condición de trabajo. Bueno, lo que hace la norma es decir, a partir de ahora, esa prestación de servicio de forma regular desde el domicilio del trabajador o desde otro lugar distinto elegido por él, cuando se hace en un porcentaje mínimo del 30%, ya estamos en el concepto de trabajo a distancia y ya estamos en el ámbito de aplicación inicialmente de este nuevo Real Decreto Ley. Claro, esto significa que a partir de un día y medio de prestación de servicio a la semana o de 12 horas a la semana en un periodo de 3 meses, que es el periodo de referencia de regularidad en la que fija la norma para aplicar esta regulación al sistema de teletrabajo, de trabajo a distancia, ya estamos ya obligados a cumplir con todos los requisitos formales y con todas las exigencias materiales que establece esta norma, ¿no? Y eso lo que hace, lógicamente, es, bueno, pues obligar a las empresas que tengan políticas de trabajo a distancia o que tengan ya sistemas mixtos a revisarlo, porque posiblemente antes de la entrada en vigor de esta norma pues no tendrían por qué cumplir con la regulación del trabajo a distancia, pero ahora con esta disminución del porcentaje pues sí tendrán que hacerlo, ¿no? Un porcentaje que, como podéis ver en la transparencia, tiene algunas excepciones, es decir, en los contratos formativos en los menores de edad se exige un tiempo de presencia mínimo del 50%, que se puede reducir por vía de negociación colectiva, salvo en el caso de los menores de edad, y en el caso de aumentar ese porcentaje, es decir, aumentarlo hasta el punto de decir esta distancia a partir de este momento y no en un porcentaje inferior, pues eso también eso no es posible, salvo los contratos formativos vía negociación colectiva, algo que para mí resulta incomprensible. Es decir, ¿por qué no se puede aumentar ese porcentaje para otros contratos que no sean los formativos y por qué vía negociación colectiva, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a ver cómo la ley empieza a darle un especial protagonismo a la negociación colectiva, ¿vale? Cuando sabemos que esa negociación colectiva, cuando sectorialmente es posible, pues perfecto, pero no en todas las empresas es posible esa negociación colectiva precisamente porque se carece de representación legal de los trabajadores. Pero bueno, ya vemos aquí que esto ya va a dar muchos problemas a la hora de aplicar y de regular el trabajo a distancia en empresas en las que no existe esa negociación, no existe esa representación unitaria o sindical. ¿A quién se aplica este nuevo régimen jurídico, este Real Decreto Ley 28/2020? Pues se aplica a todas las relaciones laborales que están definidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Al personal al servicio de las administraciones públicas, en concreto, el personal dependiente del Sistema Nacional de Salud, se le ha publicado un Real Decreto Ley específico, el 29/2020, para el trabajo a distancia, y luego en ese Real Decreto Ley se ha establecido una modificación del artículo 47, mejor dicho, se ha introducido un artículo 47 bis en el Estatuto Básico del Empleado Público, dando cobertura a las comunidades autónomas para regular sus propios o para establecer sus propias regulaciones en materia de trabajo a distancia, ¿no? Entonces, como veis, pues nada, 17 regímenes jurídicos distintos en España, pues según qué comunidad autónoma aplique el trabajo a distancia. Bueno, como no nos afecta a nosotros, pues seguimos. La entrada en vigor de la norma. Es decir, aquí lo llamamos gestión de situaciones de trabajo a distancia preexistentes. ¿Por qué? Pues porque esta norma llega tarde. Es decir, esta norma llega cuando ya hemos tenido un estado de alarma, cuando ya el estado de alarma ha finalizado, cuando estamos en plena crisis sanitaria o alerta sanitaria. Y si recordáis, la regulación que hemos tenido hasta ahora y que todavía tenemos, ¿no? Solamente que ya ha pasado la primera fase, en materia de trabajo a distancia establece que hasta los 3 meses siguientes a la finalización del estado de alarma, es decir, hasta el pasado 21 de septiembre, el trabajo a distancia el teletrabajo era obligatorio si técnicamente era posible y no suponía una especial onerosidad para las empresas. Desde el 21 de septiembre y mientras dura la alerta sanitaria, esa prestación de servicios en régimen de teletrabajo o trabajo a distancia debe ser preferente, con lo cual todos los planes de prevención de riesgos laborales deben contemplar esta posibilidad de trabajo a distancia, es decir, no se puede vivir de espalda al teletrabajo o al trabajo a distancia si técnicamente, porque se trata de una medida de prevención de contagio contra el COVID y así está establecido en la normativa todavía vigente. Y una vez que termine el estado de la alerta sanitaria, pues entonces ya sí estaríamos en una situación normal en la que el trabajo a distancia se regularía conforme
a la normativa que resulte de aplicación. Claro, esto ya empieza a crear, digamos, distintas situaciones según la empresa, porque la disposición transitoria tercera, pues dice que mientras que, o mejor dicho, que todas aquellas empresas que ya tengan establecida una política de trabajo a distancia como consecuencia del COVID-19, a todas esas empresas no se le aplica todavía el Real Decreto Ley 28/2020. Es decir, a todas esas empresas lo que se le aplica de momento es la normativa ordinaria, pero no están obligadas a cumplir con este Real Decreto Ley nuevo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que termine la alerta sanitaria. Claro, esto crea muchísima seguridad jurídica. Ya os digo que yo la semana pasada ya tenía una primera aproximación con una inspectora de trabajo, porque claro, creo que todas las empresas que ahora mismo están implantando el régimen de teletrabajo o trabajo a distancia, salvo aquellas que tengan convenios colectivos o acuerdos colectivos en los que ahora entraremos, bueno, pues no tendrían por qué cumplir ahora mismo el Real Decreto Ley 28/2020, salvo excepciones, ¿no? En la dotación o en la obligación de dotar de equipos, medios, herramientas, consumibles, mantenimiento, etcétera, etcétera, para que ese trabajo a distancia sea posible, y en la compensación de gastos. Bueno, lo de la compensación de gastos también tiene o crea un pequeño problema interpretativo, porque dice la ley que a todas las empresas, incluidas las que están aplicando políticas de teletrabajo o trabajo a distancia como consecuencia del COVID-19, deben compensar los gastos de ese trabajo a distancia al empleado si no lo han hecho ya, ¿no? O si estuviesen pendientes. Con lo cual parece que la norma te está obligando a una retroacción en esa compensación, por lo menos hasta el comienzo del estado de alarma, evidentemente sujeto a acreditación, ¿no? Es decir, el empleado tendría que acreditar pues, que efectivamente ha incurrido en todos esos gastos para que fuesen compensables. Pero aquí viene el problema técnico, porque dice que esa compensación será según lo que se establezca en convenio o en acuerdo colectivo. Entonces la pregunta es, ¿y si no tenemos convenio o acuerdo colectivo, tenemos que compensar los gastos del teletrabajo con efectos retroactivos a todas estas empresas que tenemos el teletrabajo como medida de contención, como medida de prevención contra el COVID-19? Técnicamente hablando, y stricto sensu, por analogía con otras normas similares que se remiten a la norma colectiva para ejercer determinados derechos, la respuesta sería que no, que mientras que no haya un convenio o un acuerdo colectivo que me diga cómo compensar esos gastos, pues en principio no tendría por qué hacerlo. Pero claro, es que esta es una cuestión muy particular, porque esto, aparte, a pesar de que podemos acudir a la analogía con otras figuras jurídicas, lo cierto y verdad es que aquí estamos hablando de la asunción de costes por parte del empleado en la prestación de servicios, y eso, en principio, según el Estatuto de los Trabajadores, el trabajador no tiene por qué asumir esos gastos. Con lo cual, el trabajador tiene derecho, y si no buscamos nosotros la forma de compensarle esos gastos, el trabajador podría acudir a la jurisdicción social a pedir pues que con un criterio razonable y con un criterio equilibrado y equitativo se le compensasen esos gastos. Bueno, pues esto es un problema, si no tenemos experiencia, porque la norma está recién promulgada, entonces no tenemos experiencia, y tanto la defensa de una cosa como la defensa de la otra, pues sería posible, ¿no? Ya veríamos si al final un juez acaba aplicando esos criterios por analogía y decir, oye, te tienes que esperar a que un convenio te diga cómo hacerlo y ya veremos la retroacción, o un acuerdo colectivo, y si no tengo representación unitaria sindical en mi empresa, ¿qué es lo que hago? ¿O qué hace el trabajador a la hora de pedir esta compensación, ¿no? Como veis, pues es una norma técnicamente muy deficiente, porque ha querido compensar al trabajador de forma retroactiva, pero ha querido darle protagonismo a la representación unitaria y sindical y a la negociación colectiva, y además de manera técnicamente deficiente, porque lo que hace es que crea un problema, no queda una solución en la compensación de esos gastos. Pero otro ejemplo más de esa inercia que tiene ahora mismo el legislador de dar especial protagonismo a las representaciones unitarias y sindicales en cuestiones que realmente no vienen a aportar nada, sino que lo que hacen es técnicamente pues, crear un obstáculo. Para aquellas empresas que no tengan implantada actualmente políticas de teletrabajo o trabajo a distancia como consecuencia del COVID-19, es decir, trabajo a distancia ajeno al COVID-19, ¿cuándo resultaría aplicable la nueva regulación? Pues la nueva regulación resultaría aplicable, primero tenemos el primer plazo, que son los 20 días siguientes a la publicación de la norma, es decir, el 13 de octubre de 2020 ya empieza o ya entra en vigor la norma. A partir de ahí le da 3 meses a las empresas para que se adapten a las previsiones del Real Decreto Ley 28/2020.
Y luego tenemos supuestos concretos, ¿vale? Sobre los que voy a pasar muy rápido porque si no, entonces me quedo sin tiempo. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tengan un acuerdo o un convenio colectivo preexistente donde esté regulado el trabajo a distancia y el teletrabajo? Hay muchas empresas, las grandes empresas sobre todo, que ya tienen previsto o que ya tienen normas en materia de trabajo a distancia o teletrabajo desde antes del COVID-19 y que, por tanto, como consecuencia del COVID-19 está aplicando su convenio colectivo o su acuerdo colectivo. En estos casos, estaríamos en el supuesto de trabajo a distancia ajeno al COVID-19 porque viene como aplicación de un acuerdo colectivo. Dice la norma que habrá que respetar ese acuerdo, ese convenio, durante la vigencia que tenga pactada, sea 1 año, 2 años, 3 años o lo que sea. Pero ¿qué ocurre si ese acuerdo colectivo no tiene una vigencia pactada? Pensemos que un convenio colectivo estatutario normalmente sí tiene una vigencia pactada y estaríamos en el primer supuesto. Pero pensemos también que hay acuerdos colectivos en estas materias y en otras muchas que se firman con las representaciones legales y sindicales existentes en las empresas, pero que se firma como una cosa permanente. Es decir, oye, pues a partir de ahora se va a pagar no sé cuánto de dieta, ¿no? O a partir de ahora pues el teletrabajo se va a regular de esta manera y no se establece un plazo de vigencia. Bueno, pues en esos casos, que yo honestamente pues conozco poco, porque los que conozco están vía convenio colectivo estatutario, te dice la norma que la entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2020 se producirá al año siguiente desde la publicación de este Real Decreto Ley, con lo cual le queda 1 año de vigencia o de vida a ese acuerdo colectivo desde la publicación del Decreto Ley hasta el año siguiente, es decir, hasta el 23 de septiembre de 2021, salvo que las partes negociadoras de ese acuerdo colectivo se sienten y pacten una duración superior que podrá llegar hasta 3 años. Entonces, bueno, pues le da ese margen a las partes negociadoras de ese acuerdo para que lo que en su momento pactaron pues tenga una durabilidad máxima de 3 años. ¿Y qué ocurre si no existen acuerdos colectivos o convenios colectivos preexistentes, sino que se trata de políticas de empresa implantadas o bien pactos individuales con los trabajadores? Pues en ese caso, sí nos caemos a la entrada en vigor ordinaria del Real Decreto Ley, es decir, 3 meses siguientes a la entrada en vigor para adaptarse al Real Decreto Ley 28/2020. ¿Se puede modificar el porcentaje de jornada de trabajo a distancia para evitar la aplicación del Real Decreto Ley? Esto es tentador, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a aplicar un porcentaje inferior y así pues nos sustraemos de la aplicación de esta norma, ¿no? Bueno, aquí, sin entrar en muchos tecnicismos, cuando se llega a un pacto, se llega a un acuerdo o se implanta un sistema de teletrabajo pensando en que el trabajo a distancia, es decir, la regulación ordinaria va a ser a partir de más del 50% de la jornada y estamos en un régimen con una jornada inferior al 50%, es decir, estoy intentando evitar el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y cualquier regulación que tenga que ver con el teletrabajo. Y de pronto me dio de cabeza en una norma como consecuencia de la disminución de ese porcentaje. ¿Puedo yo en mi política de empresa reducir ese porcentaje para seguir fuera de la aplicación de la norma? Bueno, eso sería lo que ponemos en la transparencia, en una alteración sustancial de negocio jurídico, vía negociación de buena fe y dependiendo de los casos y de la causalidad con la que se haga, se podría ver, ¿vale? Lo que pasa es que también tendríamos que ver si tiene sentido, ¿no? Porque ya os digo que el 30% de la jornada ya es un día y medio, o son 12 horas, que por debajo de eso el teletrabajo es que prácticamente sería casi una cuestión pues digamos, muy residual, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de un teletrabajo o un trabajo a distancia, en este caso, que realmente fuese una condición de trabajo estable, ¿no? Sino que a lo mejor pues para solventar situaciones de conciliación de la vida laboral y familiar muy puntuales, pues se podría ver esta posibilidad y evitar toda esta regulación tan compleja del trabajo a distancia. ¿Cabe la compensación con mejores condiciones de trabajo a distancia? Esto significa que si cuando estamos ya obligados, cuando entra en vigor el Real Decreto Ley 28/2020 y tenemos que adaptarnos a todo lo que dice el artículo, todo lo que dice este Real Decreto Ley, claro, es posible que la empresa en su política de teletrabajo o en esos acuerdos individuales de teletrabajo que están vigentes ahora mismo, pues tenga otras muchas condiciones por encima o distintas de las que establece esta norma. Y claro, la empresa diga, oye, si yo ahora tengo que cumplir con todo esto y para mí va a suponer una mayor onerosidad, pues entonces te tengo que quitar esta otra parte que en principio yo te la había dado o la habíamos pactado pues con la finalidad, digamos, de mejorar, ¿no?
esta prestación de servicios a distancia. Bueno, pues la ley te dice que no, que eso también lo tienes que respetar y lo tienes que cumplir. Es decir, que la norma no viene a empeorar ninguna situación, sino en todo caso a mejorarla. Entrando ya en el régimen jurídico del trabajo a distancia, ¿no? Y aquí vamos ya desgranando cada una de las características de lo que es el trabajo a distancia y que supone conforme a esta norma. La voluntariedad y la formalización del acuerdo. ¿Se puede imponer el teletrabajo a distancia de forma unilateral por parte de la empresa? Y la respuesta es que no. Aquí el artículo 5 de la norma deja bien claro no solamente la cuestión del teletrabajo, es decir, de la posibilidad de acogerse a esta forma de prestación de servicios, no puede ser impuesta ni por parte de la empresa, ni como ahora veremos en la siguiente pregunta, salvo esas excepciones, por parte del trabajador. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de ahí, pues entra en juego pues, el pacto individual, la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que una negativa por parte del trabajador a someterse a una prestación de servicios a distancia o una ineptitud sobrevenida cuando el trabajo a distancia se está digamos, desarrollando, o una reversión al trabajo presencial por parte del trabajador, o ejercicio esa reversión por parte del trabajador, blinda al empleado frente a decisiones de despido, frente a decisiones de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Pues esto es casi un blindaje de hecho a todos los trabajadores que se acojan a un régimen de trabajo a distancia. Y ahora veremos un poco más adelante por qué esto es así, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos ya un primer obstáculo en lo que significa el trabajo a distancia a la hora de tomar de reestructuración, de reordenación, de flexibilidad interna, como queramos llamarlo, en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo o de extinción del contrato, ¿no? Con lo cual, habrá que pensarse muy bien caso a caso qué va a suponer ese trabajo a distancia por parte del empleado, cómo de necesario es o cómo de obligatorio es, dependiendo de lo que diga la negociación colectiva, pero habrá que ver caso a caso y además con especial atención a esta cuestión, ¿no? Artículo 5 de este Real Decreto Ley. La negociación pues tiene que ser de buena fe a la hora de imponer ese trabajo a distancia entre las partes. Y luego, bueno, el artículo 8.3 de la norma, volvemos otra vez a ese especial protagonismo que se les quiere dar a la negociación colectiva, pues establecerá pues cuáles son los mecanismos y los criterios para acogerse al trabajo a distancia o para acogerse o para ejercer una acción, o sea, una decisión de reversión al trabajo presencial. Claro, cuando uno llega a leer la norma, llega a este punto, la sensación que tiene, o digamos, tiene sensación encontrada, ¿no? Porque uno piensa, entonces, ¿esta norma qué es lo que pretende? ¿Que el trabajo a distancia sea un derecho para el trabajador o que no sea una obligación? O las dos cosas. Es decir, oye, la empresa, ojo, porque no va a poder imponer, la empresa no va a poder despedir, no va a poder tomar decisiones de modificación de condiciones de trabajo, ¿eh? Pero cuidado porque la negociación colectiva le va a decir al trabajador cuándo puede elegir pasar al trabajo a distancia, ¿no? Entonces, claro, quiere permitirme la expresión teta y sopa. Sí, que el empleado sea un derecho, pero ojo cuando se vaya a convertir en una obligación, ¿no? Porque la empresa lo necesite o porque el sistema al que va la empresa en la prestación de servicios de sus trabajadores sea precisamente el trabajo a distancia. Con lo cual, una cosa, digamos, muy llamativa, ¿no? Esta línea que sigue el Real Decreto Ley, ¿no? Bueno, muy llamativa porque no es, digamos, una técnica legislativa precisamente que dé seguridad jurídica y tranquilidad, ¿no? No porque no sea raro teniendo en cuenta pues el legislador que tenemos ahora mismo promulgando este tipo de normas. ¿Cabe la imposición del teletrabajo, del trabajo a distancia por el trabajador? Ya he dicho que no, el artículo 5 lo dice, salvo conciliación de la vida laboral y familiar del artículo 34.8 del Estatuto. Como sabéis, el artículo 34.8 del Estatuto se modificó para conciliar la vida laboral con la vida familiar a través de la flexibilidad de la jornada, de la reordenación del tiempo de trabajo, es decir, sin reducir la jornada y el salario, empresa y trabajador se sometían a un periodo de negociación de 30 días y si no llegaba a un acuerdo, pues entonces ya sería la jurisdicción social la que se encargase de atender la pretensión del trabajador. Claro, aquí, si esa necesidad de conciliación de la vida laboral y familiar se basa en una petición de trabajo a distancia y además esa petición pues resulta que es proporcionada porque técnicamente es posible en la empresa y no supone una especial onerosidad, ojo porque nos podemos ver aquí con un trabajo a distancia impuesto y a partir de ahí con la obligación de seguir todo el régimen jurídico y todas las formalidades que exige este Real Decreto Ley.
También podría ser posible en supuesto de adaptación de la jornada para estudios, artículo 23.1a del Estatuto, y también en supuestos o como medida de prevención o de apoyo a las situaciones de violencia de género. Como dice la norma bien claro, ese acuerdo con el trabajador para el trabajo a distancia tiene que ser por escrito, tiene que darse copia básica a la representación legal de los trabajadores, y si esto no se hace, pues entonces incurrimos en una falta grave del artículo 7.1 de infracciones y sanciones del orden social. ¿Cuál debe ser el contenido de este pacto individual? Bueno, pues el artículo 7 enumera cuáles son todos y cada uno de los puntos en materia que ese acuerdo debe contener, ¿no? Unos son más interesantes, unos son más reiterativos que otros, pero en ese listado, lo más importante, en nuestra opinión, en primer lugar, la duración. Ojo, porque si no establece una duración que sea razonable, nos podemos ver con un sistema de trabajo a distancia, porque al final, más que una forma flexible de recibir la prestación de servicios del trabajador, pues se convierte realmente en un viacrucis, ¿no? Básicamente porque la forma del trabajo a distancia, pues como ahora entraremos, pues tiene el problema del control empresarial, puede tener el problema de la productividad o de la medición de la productividad por parte del trabajador, con lo cual la duración, es decir, establecer mecanismos de salida y extinción de ese acuerdo, o de renovación, o de prórroga, etcétera, etcétera, es fundamental precisamente para no vernos con la mano atada en una situación que perdure en el tiempo y que realmente al final pues sea un problema más que una solución. Y junto con la duración también la reversibilidad, es decir, no puede quedar la reversibilidad al trabajo presencial al arbitrio de una de las partes, es decir, esto tiene que ser una cosa en la que trabajador y empresa tengan un equilibrio y tengan las mismas facultades para deshacer este trabajo a distancia, esta prestación de servicios a distancia. Pero claro, ojo, porque al empresario ya sabéis que en derecho laboral pues no se le permite tomar decisiones arbitrarias, contra derechos fundamentales, irrazonables, etcétera, etcétera. Con lo cual aquí una mínima causalidad, y digo mínima, no se trata de establecer causa objetiva al estilo artículo 51, artículo 49 del Estatuto, sino una causalidad mínima, unos requisitos de preaviso mínimo, es decir, que se haga todo de forma mínimamente ordenada, de manera que pues esa posibilidad de revertir al trabajo presencial, la empresa lo puede hacer con objetividad y no se le reprochen decisiones arbitrarias o discriminatorias. Importantísimo el lugar de prestación de servicios. Es decir, esto no es el domicilio del trabajador o el lugar que el trabajador elija. Bueno, pues el lugar que el trabajador elija, esto habrá que definirlo bien. ¿Por qué? Pues porque aquí, en materia de prevención de riesgos laborales, tenemos que tener una evaluación de riesgo hecha, y ahora entraremos en esa materia un poquito más adelante, allí donde el trabajador esté prestando servicio lo vaya a prestar. Con lo cual no podemos dejar esto abierto y que luego tengamos coja la ley de prevención de riesgos laborales, porque eso sería un desastre si ocurre alguna contingencia profesional. La compensación de los gastos. Bueno, esto es quizás la parte más incómoda, porque a pesar de que existen criterios, entraremos para que esto no sea tampoco demasiado complicado, pero estamos hablando ya de un coste que en principio pues las empresas hasta ahora pues no tenían o no han estado, digamos, pues cuantificando o asumiendo, ¿no? Aquí es fundamental enumerar muy bien esos costes o esos gastos en qué van a consistir, la forma de cuantificarlo y el momento y la forma de pago de esos gastos. Eso es importante que lo tengamos regulado en ese acuerdo individual. La flexibilidad horaria y el tiempo de disponibilidad. Esto tiene también relación con el derecho a la desconexión, con el registro de la jornada. Si todas estas son cuestiones en las que la Inspección de Trabajo ya está empezando a preguntar, es decir, cómo se controla y cómo se registra el horario, qué flexibilidad horaria existe. Y os pongo un ejemplo. Esto que he comentado yo antes del caso con la inspectora viene porque en una empresa que estaba todo el mundo teletrabajando, pues tenían un horario de 9 a 1, ¿vale? Por poner un ejemplo. Este horario de 9 a 1 venía como consecuencia de un ERTE en el cual se había pactado una reducción de jornadas de una serie de contratos, y claro, pues la prestación de servicio no suspendida, no reducida, había que hacerla de 9 a 1. Pero ese de 9 a 1 era un horario, porque hay que poner un horario, es decir, porque la ley te obliga a poner el horario en el cual el trabajador va a prestar servicio. Pero claro, hablamos de una empresa en el que la carga comercial que tienen esos empleados es prácticamente el 95% de sus funciones,
Y claro, si un cliente te llama a las 10 de la noche o si un compañero te hace una pregunta a las 7 de la tarde y tú contestas con un escueto ok, o ya está pagado, o mañana lo vemos, entonces, ¿eso qué es? ¿Trabajo o no es trabajo? Bueno, pues la inspectora decía que eso es trabajo y que había que registrar el tiempo en el que se tardaba en enviar ese email, ¿no? Una cosa absurda. ¿Por qué? Pues porque se tarda más en ticar el tiempo que lo que tarda en ticar el email, ¿no? Y aquí entrábamos otra vez a la flexibilidad horaria, al concepto de flexibilidad horaria y al concepto de la carga de trabajo. Oye, es que estábamos en una situación en la que se pusieron 4 horas, pero la realidad de las cosas en este supuesto era que no había trabajo para 4 horas. Se pusieron 4 horas porque el sindicato en la negociación exigió 4 horas como mínimo, pero no porque hubiese carga de trabajo. Con lo cual, pues lógicamente estos empleados, pues si estaban con el móvil en la mano, pues no le importaba escribir este correo electrónico a un compañero que le preguntaba algo que le podía servir al día siguiente, ¿no? Bueno, pues esta flexibilidad horaria, que en este caso venía por la vía de hecho y por las propias circunstancias del estado de alarma y de todo lo que hemos vivido durante estos meses, la inspectora lo estaba exigiendo. Y no le falta razón, es decir, todas las cuestiones estas tienen que estar perfectamente pactadas y reguladas y causalizadas para evitar precisamente situaciones de fraude, ¿no? Que es lo que la inspección de trabajo persigue. Evidentemente, en la explicación no se puede llegar al absurdo, ¿no? De que no, esto hay que criticarlo porque si no es tiempo de trabajo, pero, habría que ver qué es tiempo de trabajo y qué no es tiempo de trabajo en esos casos concretos, ¿no? Pero bueno, como ya tenemos una norma que en estos casos nos está diciendo que tenemos que pactar y tenemos que cuantificar y tenemos que establecer criterios de flexibilidad horaria, de tiempo de desconexión, y tiempo de desconexión es tiempo de desconexión. Ojo con no cumplir con ese tiempo de desconexión, porque entonces sí es verdad que nos caemos en el concepto de tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Pues todas estas cuestiones son las que ahora en el trabajo a distancia, el Real Decreto Ley 28/2020 exige que haya una previsión en ese acuerdo individual. Y las facultades de control empresarial, es decir, cómo va a controlar la empresa el trabajo, cómo va a medir la empresa la productividad y todo ello con las limitaciones que veremos un poquito más adelante, pues con cuestiones que tienen que ver con los derechos digitales, con la prohibición de instalar programas informáticos en medios digitales, propiedad del trabajador, etcétera, etcétera. Todo lo demás, el resto de las cuestiones que habla el artículo 7, pues instrucciones de la empresa en materia de seguridad y todo esto, pues son cuestiones que son obligatorias, son materias que deben estar incluidas en ese acuerdo o en ese pacto individual con el trabajador, pero bueno, ya merecen un comentario un poco más relativo porque son cuestiones muy simples y que además tienen que ver ya pues con las políticas de empresa que estén vigentes en cada empresa. ¿Se pueden modificar las condiciones de trabajo a distancia? Y aquí la primera pregunta es la potestad organizativa del artículo 20, el 39, el 40, el 41. O sea, lo que es la potestad organizativa de la empresa, ¿no? Vía modificación, condiciones de trabajo o vía control y organización del mismo. Poco margen, ¿no? El artículo 4.2 y 8.1 no deja mucha libertad al empresario para poder ejercer su potestad organizativa una vez que se firma el acuerdo individual y sin perjuicio de la regulación colectiva que exista. No se le puede no se pueden tomar decisiones organizativas porque el trabajador tenga dificultades técnicas para adaptarse al teletrabajo, tenga problemas técnicos para prestarlo. Esto es una obligación de la empresa de resolverlo, pero no de modificar el horario ni modificarle las condiciones mínimas de este acuerdo individual. Es decir, el acuerdo individual tiene un contenido mínimo, como hemos visto hace un momento, y eso es modificable por la vía del artículo 41. Esta prohibición de no tomar este tipo de decisiones modificativas afecta al trabajo a distancia preexistente al 28/2020, es decir, a las políticas y a todos los sistemas de trabajo a distancia y teletrabajo que tenemos actualmente en las empresas como consecuencia del COVID-19, y por tanto cualquier modificación pues va a requerir un mutuo acuerdo con el trabajador. La disposición final primera dice, bueno, por la vía de la negociación colectiva pues se pueden regular cualquier otras cuestiones que sean necesarias, ¿no? que se consideren necesarias, ¿no? Bueno, pues aprovechando esta disposición adicional primera, quizás en la negociación colectiva habría que regular con cierta racionalidad pues la causalización, preaviso, etcétera, etcétera. Situaciones en las que realmente merezcan o que la empresa necesite, y aquí sí hablamos ya de causa en sentido, digamos, más sólido, ¿no? Es decir, pues casi así, semejable a la del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Aquí sí habría que establecer supuestos y sería posible establecer supuestos para poder ejercer esa modificación de condiciones de trabajo, no ya porque el empresario lo diga unilateralmente, sino porque hay una cobertura vía negociación colectiva
pactada con la representación unitaria o sindical, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí se podría estudiar la posibilidad de que esto fuese así y sería una oportunidad para hacerlo, precisamente para no tener las manos atadas en esta materia. Dicho lo cual, sin perjuicio de esta negociación colectiva, recordemos que en esos pactos individuales con el trabajador, acordar la duración y los mecanismos de modificación y flexibilidad con él, con el propio empleado, es fundamental, insisto, sin abusar de la unilateralidad y, por supuesto, sin dejar al arbitrio del empresario el cumplimiento de esa prestación de servicio mediante el régimen de trabajo a distancia. ¿Y qué ocurre si el trabajador se niega a una modificación del acuerdo? Dice, oye, no, yo el acuerdo lo dejamos como está y no tengo ningún interés en que el acuerdo se modifique ni que se modifique ninguna condición de las que hemos pactado, ¿no? ¿Se le puede despedir? El artículo 5.2 dice que no, pero siempre y cuando las causas de ese despido objetivo tengan que ver precisamente con la imposibilidad o con los problemas a la hora de prestar ese trabajo a distancia, es decir, por más causas objetivas que sean, ¿no? Por más objetividad que haya en esa situación, ¿no? Si está relacionada con el trabajo a distancia, puede hacer un despido objetivo. Si son causas ajenas al trabajo a distancia, sí se podría ejecutar un despido por causas objetivas. Pero esto es como lo del COVID-19, es decir, esto es como la prohibición de despedir esta tan famosa que tenemos prorrogada ahora hasta el 31 de enero de este año, ¿no? Que dice, oye, prohibición de despedir por causas objetivas o por causas relacionadas con el COVID-19, ¿no? Es que prácticamente todo es COVID-19. Es muy difícil salirte del COVID-19 para poner en pie una causa objetiva de despido, ¿eh? Con lo cual, en este caso, pues sería muy complejo, aunque podría ser posible, pero sería complejo el que ante una negativa del trabajador a modificar sus condiciones de trabajo del acuerdo de trabajo a distancia, luego le dijésemos, bueno, pues entonces como me ha dicho que no a esto, pues entonces vamos a hacer un despido por causa objetiva porque no te adaptas o porque no puedo seguir soportando esta situación tal como la tenemos pactada, ¿no? Al final es que te veo obligado casi a relacionarlo con el teletrabajo, ¿no? Con el trabajo a distancia y con ese acuerdo y con esa negativa. Con lo cual, aunque técnicamente esto es así, pero luego habría que ver los casos y tendríamos que estar ante causas, digamos, muy graves y muy desconectadas, tanto con la situación COVID-19 como con la situación del trabajo a distancia, ¿no? O con la posibilidad de resolver esa situación mediante una prestación de servicios en modo presencial. En cuanto a la reversibilidad, bueno, ya lo adelanté antes, la reversibilidad es libre para empresa y para el trabajador, lo dice el artículo 5.3, y por tanto no puede ser impuesta a ninguna de las partes, ¿no? Bueno, sí, pero el problema es que mediante convenio colectivo esto se puede establecer los mecanismos por los cuales el trabajador accede a esa reversibilidad al trabajo presencial, ¿no? Entonces, ¿qué quedamos? Que lo que queremos es proteger al trabajador en el acceso al trabajo a distancia como un mecanismo de conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pero también lo queremos proteger frente a abuso del empresario y que se pueda salir mediante estos mecanismos vía negociación colectiva. Bueno, pues todo, ¿no? Al final, la empresa, ya digo, es a la que siempre se le va a fiscalizar y se le va a mirar con lupa si su decisión es arbitraria, irrazonable, discriminatoria, etcétera, etcétera, pero en lo que se refiere a esos mecanismos, el trabajador pues prácticamente va a ser como una decisión pues prácticamente sin causa. ¿Puede constituir causa de reversibilidad las dificultades para el desarrollo de la actividad laboral? No, insisto, salvo acuerdo o convenio colectivo. Es decir, si en esa negociación colectiva se pacta como causa de reversibilidad, ¿vale? Pues que el propio trabajo a distancia sea un impedimento, sea un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad de la empresa y de la actividad laboral, pues entonces sí podríamos entrar a esta posibilidad y establecerlo como mecanismo de salida, tanto para el trabajador como para la empresa. En cuanto a la retribución, bueno, pues la retribución, con el artículo 13 del estatuto, cuando se regulaba el trabajo a distancia antes de esta nueva norma, la igualdad retributiva que se exigía a trabajadores presenciales y a trabajadores a distancia venía referida a la retribución del grupo profesional y de la categoría, ¿no? O del nivel funcional, ¿no? Ahora se extiende un poquito más, ¿vale? Y entonces se habla de total, incluidos los complementos que pudiera percibir el trabajador, presencial, etcétera. Se hace una definición muchísimo más extensa
para hablar de retribución total, y extenderla no solamente al grupo profesional, sino a todos los complementos que estén percibiendo los trabajadores presenciales, para evitar esta discriminación retributiva, pero sin distinguir entre salario en metálico o salario en especie, sin distinguir entre complementos retributivos salariales o complementos retributivos extrasalariales, con lo cual aquí empezamos con los primeros problemas, ¿no? Oye, aquellos complementos retributivos extrasalariales, que es retribución, extrasalarial, pero retribución al fin y al cabo, que evidentemente están vinculados a una presencia, a un trabajo presencial, como puede ser el plus de transporte o los tickets restaurantes, esto como lo hacemos, ¿no? Porque en principio lo que no se quiere es que el trabajador tenga un régimen distinto retributivo al de los trabajadores presenciales. Bueno, esto que nos pilla de sorpresa, y es la idea que quiero transmitir porque no me puedo extender mucho más, al final de lo que se trata de que habrá que revisar bien todos aquellos complementos para trabajadores presenciales que requieran sí o sí el trabajo presencial, vinculado a ese trabajo presencial, ya sean salariales o extrasalariales, como puede ser en el caso del plus de transporte, un plus de desplazamiento que realmente sea extrasalarial, es decir, que realmente retribuya digamos, el desplazamiento del empleado al trabajo y luego a su domicilio, y que efectivamente tenga esa naturaleza extrasalarial, porque si no es así, entonces sí vamos a tener que aplicarlo. Y esto va a depender mucho de cómo se complemente o cómo se comporte o cómo se haya comportado ese plus extrasalarial en principio en la vía o en la estructura retributiva de la empresa. Y pues no se puede pagar o no se ha debido en situaciones de incapacidad temporal, no se ha debido pagar en situaciones de vacaciones o permiso no retribuido o permiso retribuido o no retribuido, porque sea así, entonces es un plus salarial más, por más que lo llamemos transporte o por más que le llamemos plus de desplazamiento. En cuanto a la compensación de los gastos, ya adelantaba que aquí no solamente se trata de proveer al trabajador una dotación de medios, equipos, herramientas y consumibles, obligación que afecta en todo caso tanto a las empresas que tengan políticas de trabajo a distancia implantadas como consecuencia del COVID-19 como aquellas empresas que lo vayan a hacer aplicando este Real Decreto Ley 28/2020, en la medida en que el trabajador no tiene que asumir los gastos derivados, digamos, de todos estos medios materiales para prestación de servicios a distancia. Y en esa compensación de gastos no solamente se incluyen esos medios, sino también la electricidad, la conexión wifi, el teléfono, la calefacción, etcétera, etcétera. Cualquier gasto que el trabajador se vea obligado a asumir para prestar servicios en régimen de trabajo a distancia, pues es compensable y por tanto susceptible de resarcimiento por parte de la empresa. Pero claro, volvemos a la pregunta, que esto ya lo adelantado al principio de la exposición, y en qué términos o cómo se compensa, ¿no? Porque claro, se hace depender de la negociación colectiva en el caso de trabajo a distancia del COVID-19, ¿no? Bueno, pues ya he explicado esto qué problema técnico suscita, de si sí o si no, de si estoy obligado o no estoy obligado a hacer esa compensación retroactiva a la que me refería antes, pero bueno, ahí está la norma y ya veremos cómo se va resolviendo. Solamente que sepamos que aquí compensable es todos los gastos, no solamente medios, sino también suministros. ¿Y cómo podemos cuantificarlo? Bueno, pues aquí una de las fórmulas que a nosotros se nos ocurren que pueden ser útiles a la hora de cuantificar todo esto, pues son los gastos deducibles, en la realización de actividades económicas en el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿no? Ahí, pues tanto la amortización de la vivienda y por tanto el porcentaje según los metros cuadrados de la ubicación de la habitación donde esté el trabajador prestando servicio a distancia, como el porcentaje de la factura de suministros que esté el trabajador dedicando o que un trabajador autónomo dedicaría o se deduciría del IRPF en caso de estar prestando servicio en una determinada ubicación o en su domicilio. Es decir, la norma fiscal ya nos da una pista y ya nos da una posibilidad de cuantificación de todos estos gastos, como si fuesen gastos deducibles en la realización de actividades económicas o la extensión de ingresos por actividades económicas, ¿no? Bueno, pues puede ser una forma, la verdad que como que se deducen gastos vía IRPF como consecuencia de la realización de actividad económica, pues veis que los programas informáticos de la renta prácticamente lo cuantifica automáticamente, ¿no? Pero sería un criterio. Si no hay nada ahora mismo escrito ni hay ningún criterio legalmente exigido en esta materia, pero por analogía podremos acudir a esta cuantificación de gastos precisamente porque es muy matemática
y aquí sí tenemos cierta seguridad jurídica en cómo se podrían compensar. Eso sí, que sepamos que barato no va a ser, es decir, porque si un trabajador me puede exigir a mí, como empresa, la amortización de los medios materiales suyos, de su propiedad, que está poniendo a disposición de la empresa para prestar el régimen de trabajo a distancia. La parte de la vivienda en la cual está prestando servicios a distancia, la calefacción, los suministros, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto al final es un coste que puede resultar importante, ¿no? Con lo cual, si queremos saber cuánto nos va a costar la compensación de estos gastos, pues ahí tenemos un criterio que nos da una idea bastante aproximada. Y en cuanto a la naturaleza jurídica de todo esto, pues son indemnizaciones o suplidos que compensan al trabajador la realización del trabajo y en consecuencia pues no tiene naturaleza, no tendría naturaleza salarial. En cuanto a la igualdad como criterio establecido en el artículo 4 del reglamento de este Real Decreto Ley, en cuanto a la prohibición de establecer un trato diferenciado entre trabajadores presenciales y entre trabajadores que prestan servicio en régimen de trabajo a distancia, nosotros creemos que hay que llevar un poquito más allá, ¿no? Y que tendremos que aprovechar, sobre todo porque no se nos olvide que ya mismo se acaba el plazo para tener los planes de igualdad a punto. Recordad que el año pasado hubo una reforma en este sentido y según el número de empresas, según el número de trabajadores de cada empresa, tenían distintos plazos para tener sus planes de igualdad acorde a esa nueva regulación. Bueno, pues aquí sí que es verdad que teniendo en cuenta que la ley de igualdad va mucho más allá y establece y tiene previsiones normativas específicas en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, aquí el trabajo a distancia y la corresponsabilidad familiar va a ser fundamental regularla en esos planes de igualdad, ¿no? Sobre todo si se va a implantar el trabajo a distancia como una forma regular de prestación de servicios. La protección y la flexibilidad en situaciones de violencia de género y luego el ejercicio del derecho del artículo 34.8 del Estatuto. Es decir, si nosotros ya sabemos que como consecuencia del trabajo a distancia se nos puede exigir esta forma de prestación de servicios por la vía de este artículo, bueno, pues vamos a aprovechar el plan de igualdad para establecer los criterios, la forma, los supuestos, los mecanismos, todo lo que tenga que ver con el ejercicio de este derecho y el trabajo a distancia. Eso lo podemos hacer dentro del plan de igualdad, ¿no? Y al final lo que se establezca en ese plan de igualdad pues será lo que rija en la empresa, con lo cual el trabajador tendría poco margen o ninguno ya para salirse de esa regulación a la hora de ejercer este derecho, porque en ese periodo o en esa fórmula de negociación de buena fe de 30 días que establece el artículo 34.8 del Estatuto, ya estaríamos nosotros acogiéndonos ni más ni menos que a nuestro plan de igualdad, con lo cual más solidez que eso, pues poco más podríamos argumentar, ¿no? Con lo cual, aprovechemos los planes de igualdad, que además tenemos que tenerlos al día y de lo que seguramente pues también preparemos pronto una sesión formativa, ya que los plazos están a punto de acabar. Aprovechemos esta oportunidad, ¿no? De incluir todo lo que tenga que ver con el trabajo a distancia. En cuanto a los derechos digitales, bueno, pues cuanto a los derechos digitales, que es otra cosa que también vuelve a tener importancia, ¿no? Si vemos la regulación del Real Decreto Ley 28/2020, realmente lo que hace es o copiar o casi reproducir lo que dicen los artículos 87 y 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y derechos digitales, ¿no? La que se promulgó en diciembre del año 18. Con lo cual lo que hace es volver a recordarnos el protagonismo y la importancia que tiene la intimidad informática, la protección de datos de carácter personal, el secreto de las comunicaciones, otra vez el derecho a la desconexión digital y las limitaciones de la empresa a la hora de controlar el trabajo de los empleados, sobre todo porque además estamos invadiendo ni más ni menos que su domicilio. ¿Por qué esto es tan importante? No solamente importante por lo que ya muchísimas veces muchos de vosotros me habéis escuchado decir, ¿no? Toda esta regulación y toda esta digamos, condiciones y derechos de los trabajadores están informados por los principios de proporcionalidad, por el principio de idoneidad, por el principio de desinformación, es decir, acordado de la teoría Barbulescu, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acordado de todo esto que hemos venido exponiendo durante estos últimos años en materia de intimidad y acceso a las comunicaciones de los trabajadores, de seguridad informática y de protección de datos de carácter personal,
La regulación que se vaya a hacer en ese pacto individual o la política empresarial que se vaya a imponer en esta materia tiene que seguir unos criterios que están marcados por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la doctrina del Tribunal Constitucional y por la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, no basta con poner cualquier cosa. Es decir, yo me voy a meter en tu ordenador y voy a ver qué es lo que estás haciendo. Yo te voy a instalar esta aplicación informática y voy a monitorizarte lo que haces y cómo lo haces. No basta con eso. Esos protocolos de gestión de medios digitales tienen que respetar estos criterios, eso es fundamental, ya no solamente porque las pruebas que vayamos a obtener ante un eventual incumplimiento del trabajador, esas pruebas se obtengan de forma lícita y podamos ganar un juicio, porque si no se obtiene de forma lícita, pues entonces esas pruebas serían pruebas contrarias a derechos fundamentales y no tendrían ningún valor probatorio, no serían admitidas en un procedimiento judicial. Ya no solamente por eso, porque de verdad todo lo que tenga que ver en esta materia con el derecho laboral, con la ley de infracciones y sanciones del orden social o con las contingencias económicas de un trabajador, de verdad es que es pecata minuta en comparación con las sanciones millonarias de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es que esa es la verdadera ley a la que debemos temerle, y a la Agencia Española de Protección de Datos. Una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la cual estemos vulnerando estas materias, se puede convertir en un auténtico desastre económico para la empresa. Con lo cual, vuelvo a insistir en la importancia de que esos protocolos de gestión de medios digitales no sean meros formularios y que de verdad estén adaptadas a cada empresa, a vuestras necesidades, vuestra forma de trabajar y a lo que realmente necesitáis en estas cuestiones. Sobre todo ahora, o sobre todo en este tema del trabajo a distancia, en el que os voy a meter directamente en el domicilio del trabajador a ver cómo está, a ver si está cumpliendo con el contrato de trabajo. ¿Alguna novedad respecto a lo que ya sabemos y a lo que ya está? Pues, por ejemplo, la prohibición de instalar programas informáticos en medios digitales que son propiedad del trabajador y la posibilidad de que la empresa implante instrucciones en materia de seguridad informática. Oye, cuidado, que el trabajador se va a su domicilio y eso puede ser una brecha o una puerta para que salga información confidencial de mi empresa. Yo tengo el derecho a proteger la información y la seguridad informática de mi entorno empresarial, pero sí, y lo vamos a hacer antes, hay que darle previa información a la representación legal de los trabajadores, que ya veremos qué pasa si no la hay, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Volvemos otra vez a ese especial protagonismo que se le quiere dar a la representación legal o sindical. En materia de prevención de riesgos laborales, y voy a ir ya acabando, ya solamente queda un par de transparencias, ¿es suficiente la autoevaluación del trabajador? Como sabéis, cuando empezamos con esto del teletrabajo, nos encontramos con que el trabajo a distancia, nos encontramos con que en materia de prevención de riesgos laborales, pues se reguló una especie de formulario de autoevaluación por parte del trabajador, en el cual pues el trabajador da una serie de información y a partir de esa información hace una evaluación de los riesgos laborales a los que el trabajador se enfrenta en su entorno privado, ¿no? En su domicilio. Bueno, ¿eso es suficiente o no es suficiente? Evidentemente habrá que ir caso a caso, ¿no? Porque depende no solamente de esa autoevaluación, es que aquí tenemos que ver también la formación que se le haya dado al empleado, fundamental en ese sentido, y luego la actuación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, no solamente en la forma que tiene de recabar esa información, sino en qué recaba y luego qué seguimiento le hace a esa evaluación de riesgo. Es decir, que no se quede simplemente en un formulario, porque luego si pasa algo y eso no estaba previsto, la responsabilidad no solamente va a ser para la empresa, pero para el trabajador, puede ser también para la empresa. Con lo cual, ¿se puede pactar una intervención directa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales? A ver, la intervención directa del Servicio de Prevención de Riesgos, es decir, la presencia física del Servicio de Prevención en el domicilio del trabajador para hacer una evaluación de riesgo, requiere el consentimiento del empleado, como no podía ser de otra manera, y la emisión de un informe previo que justifique esa necesidad de presencia física, ¿no? Claro, esto va a depender, lógicamente, pues de si la información que me está dando el trabajador es completa, no es completa, si hay cosas que no me está diciendo, en fin, va a depender de cada caso, ¿no? Pero nosotros recomendamos que esta posibilidad se pacte y además una situación, por poner un ejemplo, que esté claro, ¿no? Oye, si el trabajador va a prestar más del 75% de su jornada en su domicilio, esto no es ninguna broma, ¿vale? Si esto va a durar y va a permanecer en el tiempo, esto no es ninguna broma. Con lo cual aquí hay que pactar con el trabajador esta posibilidad, insisto, con todas las cautelas del mundo, con todas las garantías del mundo, pero no lo dejemos al arbitrio del trabajador, ni tampoco vivamos de espaldas esta posibilidad de intervención directa, porque, insisto, es que luego, si ocurre algo en ese entorno,
pues será accidente de trabajo, con todas las consecuencias que ello conlleva para la empresa. ¿Podría ser un riesgo laboral o un problema de salud la causa de reversión al trabajo presencial? Aquí habría que ver caso a caso, pero ojo, porque si eso ocurre, lo que se va a analizar en primer lugar es cuál ha sido la actividad preventiva de la empresa como causa o por acción u omisión de ese problema de salud o de ese riesgo laboral. Es decir, habrá que ver qué ha hecho la empresa antes de llegar a ese riesgo laboral o a ese problema de salud, ¿no? Entonces aquí, insisto, aquí habría que ver caso a caso. Si el lugar no es el domicilio del trabajador, ojo, que es lo que he dicho al principio, eso hay que pactarlo muy bien, porque los riesgos laborales son del lugar específico donde se va a prestar el trabajo a distancia. Es decir, que no vale hacer una evaluación del domicilio y que luego el trabajo a distancia se esté desarrollando en multitud de localizaciones de los cuales no haya ninguna actividad preventiva. Voy acabando. Bueno, la negociación colectiva lo he ido diciendo a lo largo de la exposición, con lo cual no voy a tener mucho más. La negociación colectiva adquiere especial protagonismo en el trabajo a distancia a la hora de regular derecho de desconexión, utilización de medios digitales, la jornada y el horario. Es decir, prácticamente todo se puede someter a la negociación colectiva y algunas de las cosas o en algunas de las materias, como hemos ido viendo, es preceptiva y es necesaria, hasta el punto de que si no se cumple con esos derechos de información, consulta y negociación, incurriríamos en una sanción grave de las infracciones del orden social. Las más importantes y las que no podemos fallar es la entrega de una copia básica de los acuerdos y sus modificaciones a la representación legal de los trabajadores, la información sobre vacantes de puestos presenciales a los trabajadores que estén a la representación legal, a través de ella a los trabajadores que estén prestando servicio en régimen de trabajo a distancia impuesto por la empresa, porque si es elegido por el trabajador, la verdad que decirle que hay puestos vacantes pues tampoco tiene mucho sentido. Dotación de elementos necesarios para la función representativa, es decir, aprovechamos esta norma para digitalizar la función representativa de los trabajadores, la función de la representación unitaria en la empresa, acceso a comunicaciones, dirección electrónica, tablón virtual, todo ello regulado en el artículo 19, y por supuesto todo lo que pase malo en la empresa y todas las dificultades técnicas y todos los obstáculos es culpa de la empresa, con lo cual ya debe procurar la remoción de todos esos obstáculos por imposición del artículo 19.2 del propio Real Decreto Ley. Y en cuanto a la modalidad procesal, y con esto acabo, que sepáis que se crea una nueva modalidad procesal, como tenemos pocas, pues una más, el artículo 138 bis de la Ley Reguladora de la Seguridad Social. Aquí no voy a entrar a discutir, o sea, no voy a entrar a analizar, porque ya no me da tiempo, ya me paso de la hora, no voy a entrar a analizar pues, los problemas que pueden darse en cuanto al objeto litigioso, qué se incluye, qué no se incluye en esas controversias, porque, en fin, esto ahora mismo es teoría, ya veremos si luego un juez permite decir en un procedimiento si se puede discutir o no se puede discutir sobre la dotación de equipo o el abono de los gastos, más allá de lo que es el acceso a la modificación y la reversión del trabajo a distancia, que sería la limitación del objeto procesal de ese procedimiento. Y luego, bueno, que tengamos claro, esto ya son cuestiones muy procesales, pues los plazos de caducidad o los plazos para ejercicios de la acción que son de caducidad, alguna digamos, contradicción procesal en cuanto a la falta de modificación de algunos artículos, pues que no es coherente con lo que son el régimen procesal del artículo 138 y 139 de la ley reguladora, por ejemplo, esta exigencia de conciliación administrativa previa, que si no se modifica el artículo 64, pues entonces es obligatoria, la acumulación de acciones o la posibilidad de acceder a recursos de aplicación. Esto ya son cuestiones en las que no me detengo y si alguno tiene alguna duda, yo encantado, pues se la resuelvo. Y con esto termino mi exposición, me paso 5 minutos de la hora y con ello le paso la palabra al presidente de la comisión. Fran, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que para lo reciente que es la norma y para el poco tiempo que ha ocurrido, que ha pasado, pues bastante clara y bastante, en este caso, detallada, ¿no? Hay un compañero que ha hecho una pregunta, si queréis comenzamos por ahí y además, bueno, pues comentamos si queréis, bueno, algún tema en concreto. En este caso ha sido Miguel, que hace 3 preguntas, Fran. La primera es, hay 3 meses para adaptarse a la norma, si no se deuda ya por convenio colectivo. Sin embargo, nos comentas que los inspectores ya empiezan a reclamar estos acuerdos empresa-trabajador. ¿Existe algún riesgo de sanción a partir del 13 de octubre si no hay acuerdo ya firmado? Especialmente lo relativo a gastos, a compensación de gastos.
Bueno, a ver, la primera sanción sería porque el acuerdo debe formalizarse por escrito, hay que dar representación, hay que dar copia básica a la representación legal de los trabajadores, hay que registrar el acuerdo en el SEPE. A ver, el riesgo no es que el riesgo existe, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto depende de, ahora mismo hay mucho desconocimiento, todavía, oye, se tienen también la inspección y los técnicos en derecho se tienen que poner al día con esta norma, y la cuestión va a estar en si realmente resulta exigible o no resulta exigible. Es decir, esto es, y aquí la ley no voy a decir que lo regula de una forma matemática, porque el desorden sistemático es absoluto, es decir, pues en un artículo te dice una cosa, la disposición transitoria te dice otra, la disposición adicional te dice otra, ¿no? Pues si tengo un acuerdo, no tengo un acuerdo, mi política es pre-COVID o es COVID, entonces, claro, y sobre todo en cómo se entienda también, ¿no? Porque esa disposición transitoria que dice que a todas las situaciones de trabajo a distancia que estén implantadas en el momento de la entrada en vigor como consecuencia del COVID se le aplica la legislación ordinaria, a ver eso cómo lo entienden los inspectores, ¿no? Porque para nosotros técnicamente, los técnicos en derecho lo tenemos claro. También estamos un poco esperando a ver la inspección de trabajo qué criterio técnico saca, ¿no? Porque sacar un criterio técnico interpretativo de la norma y le diré a los inspectores cómo tienen que actuar y cómo tienen que interpretar cada una de las situaciones, ¿no? Pero en principio que sepamos dos cosas. La primera, que hasta el 13 de octubre no entra en vigor y que a partir de ahí tenemos 3 meses. Yo creo que es sano que con independencia de si estamos en una situación COVID o post-COVID o pre-COVID, que eso ya empecemos a pensarlo y a regularlo. Es decir, que no nos pille por sorpresa, porque cualquier día resulta que dice el Ministerio de Sanidad que se acaba la alerta sanitaria, ya tenemos vacuna por lo que sea, y de pronto nos coge el toro. Porque a partir de ahí vamos a tener que tener ya el día siguiente una exigencia, no, una exigibilidad de que efectivamente estemos cumpliendo con esa normativa, ¿no? Con lo cual yo no es que haya riesgo, es decir, si está en una situación en la que no resulta aplicable, pues no hay riesgo, y si está en una situación en la que resulta aplicable, pues sí hay riesgo, pero yo recomiendo que no dejemos pasar el tiempo, ¿vale? Sobre todo porque al final, más tarde o más temprano, esto lo vamos a tener que regular y que formalizar por escrito. Segunda pregunta, Fran, es, aún no se sabe si será obligatorio pagar los gastos con carácter retroactivo. ¿Cuándo se sabrá? ¿Dónde se regulará? ¿En qué tipo de norma? Bueno, esto no es que no se sepa, o sea, hay que pagarlo con efecto retroactivo, ¿vale? Esto sí se sabe, ¿vale? O sea, esto se sabe porque lo dice la ley. Compensar a aquellos que no hubiesen sido ya compensados, ¿no? Dice la norma, ¿no? Entonces, saberse se sabe. Lo que pasa es que esa remisión, como he explicado, a la norma colectiva, surge la duda de si no hay norma colectiva, entonces no tengo la obligación de pagarlo, o sí tengo la obligación de pagarlo. Esto lo vamos a saber cuando hay una sentencia, porque obligación de pagarlo hay. Es decir, la aplicación analógica del ejercicio de otros derechos que requieren cobertura colectiva o cobertura de un convenio o un acuerdo colectivo se puede traer a colación, pero aquí con todas las cautelas del mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la asunción de gastos por parte del trabajador que, según la ley, le otorga el derecho a no tener que asumirlo. Entonces, a partir de aquí todos tenemos experiencia en la jurisdicción social. ¿Qué creéis que dirá un juez? ¿Creéis que un juez frente a una demanda en la cual se está justificando matemáticamente y se están cuantificando correctamente todos esos gastos, le va a decir al trabajador no tiene derecho a compensarlo porque una norma no te ha dicho todavía que esa es la forma de tener la compensación de tus gastos? Cuando ya existe en el ordenamiento jurídico, como hemos visto, fórmulas perfectamente válidas y además perfectamente seguras para cuantificar esos gastos. Ya hemos estado explicando la posibilidad de aplicar por analogía los criterios de cuantificación del impuesto de la renta de las personas físicas, los gastos deducibles por el ejercicio de actividad económica. Claro, yo no preveo que un juez vaya a decir que no, ¿eh? O sea, yo creo que si yo tengo una demanda con gastos que tengan una cuantificación lógica razonable, que esté acreditada, no creo que un juez me diga y me admite este argumento que hemos utilizado en otras ocasiones, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, perdón, el 34.8, en su primera redacción, cuando decía que sin reducirte la jornada, tú podías adaptar tu jornada y tu horario en la forma que se estableciese en la negociación colectiva. Claro, si no había fórmula establecida en la negociación colectiva, pues ese derecho no lo podías ejercer. Pero esto no es lo mismo que te esté costando el dinero prestar servicio para una empresa. ¿Por qué? Porque de la otra forma, pues todo queda un poco a la interpretación, no hay fórmula ni siquiera por analogía para ejercer ese derecho, pero aquí sí la hay. Entonces yo no creo que aquí un juez diría, no, como no hay norma colectiva,
entonces no tienes derecho a cobrar esto, ¿eh? Por eso, con independencia de la técnica y de lo que jurídicamente pues puede ser técnicamente defendible, la realidad de las cosas, y descendiendo al mundo de lo práctico, yo creo que lo previsible es que un juez sí le diese el derecho a un trabajador a percibir esa compensación con derecho retroactivo. O sea, con carácter retroactivo. Y la última que hace este compañero: si no estoy equivocado, esta norma iba a pasar por el Congreso de los Diputados para ser convalidada, aunque ya haya entrado en vigor desde el 13 de octubre. ¿En qué medida puede ser modificada esta norma en su paso por el Congreso? ¿Cuándo se prevé que se produzca este trámite? Bueno, pues si no recuerdo mal, la convalidación por parte de los Reales Decretos Leyes tiene un plazo máximo, si no recuerdo mal, de 3 meses. O sea, va a pasar, pero va a pasar el trámite. Si lo previsible es que el trámite lo pase. ¿Por qué? Pues porque está, digamos, promulgada en el ámbito del diálogo social. Es decir, las partes o los agentes sociales han estado de acuerdo en que esto sea así. Con lo cual, no es previsible que en el Congreso de los Diputados esta norma pues no vaya a superarse. Cuestión distinta es si a la hora, ¿no?, de decidir esa convalidación se afina en alguna cuestión, ¿no? Porque ya digo que la norma pues es un poco insegura, ¿no?, en cuanto a los plazos de entrada en vigor, en cuanto a los supuestos, en cuanto al tema este de la compensación. Se puede retocar alguna cuestión, alguna corrección de errores, pero poco más, ¿eh? No se prevé que vaya a haber ningún cambio sustancial en la regulación que se ha promulgado, porque, insisto, está digamos, redactada conforme a un acuerdo en el marco del diálogo social. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Para ese cálculo por analogía que nos comentas, ¿habéis hecho una estimación aproximada para un trabajador que trabaje 100% teletrabajo? O sea, lo que me está pidiendo el amigo Miguel es si ya hay una estimación más o menos de qué supone de qué gasto puede ser en eso. Me imagino que es lo que quiere saber. Sí, no, fundamentalmente incluso porque estamos preparando todo el mundo ya presupuestos para el año que viene y o sea, estamos hablando de alguien que trabaje 100% en su casa, estamos hablando de 50, de 100, 150, ¿de cuánto estamos hablando al mes al final por trabajador? Pues honestamente no hemos hecho un cálculo, no hemos cuantificado un cálculo de lo que sería, básicamente porque este cálculo depende de lo que tú quieras meter en ese cálculo, ¿no? Es decir, si quieres meterlo todo, pues ya sabes que tiene la superficie de la vivienda, los gastos de suministro, si hay una serie, digamos, la dotación de medios, pues si le da un ordenador y un móvil, o si le da un ordenador, un móvil y una impresora, o si le da un ordenador solo. Y no hemos hecho ninguna cuantificación porque tampoco hemos todavía diseñado ningún modelo estándar, ¿no? Pero se podría hacer, es decir, se podría coger, por ejemplo, un trabajador que tenga una vivienda de tantos metros cuadrados, con tanto valor catastral, y que destine a la prestación de servicio a distancia una habitación con esta superficie, ¿no? Que su factura de teléfono, de internet, de luz, de agua, etcétera, etcétera, sea tanto. Que los gastos de la comunidad sean tanto. Es decir, todo lo que sean gastos deducibles legalmente a efectos de IRPF, que eso, insisto, hay una cuantificación matemática de esos gastos, proporcionalmente a la jornada o al tiempo que le está dedicando, porque claro, yo estoy usando esta habitación donde estoy, que no veis por el fondo este virtual, pero claro, yo aquí no estoy todo el día trabajando. Es decir, este cuarto también se usa pues para que mi hija jueguen, para que, pues, de invitados, en fin, todo esto habría que afinarlo, ¿no? Entonces, claro, aquí todavía no hemos establecido un modelo porque habría que, aparte de una cosa muy casuística, pero vamos, se podría hacer, ¿eh? Se podría hacer. Eso sí, yo recomiendo que le echéis un vistazo a esos criterios de cuantificación de esos gastos, porque ya veréis que prácticamente se cuantifica todo, ¿eh? O sea, todo es cuantificable, ¿eh? Fran, una cuestión que surgió ahora una semana o dos en prensa y que yo creo que va muy ligado a un tema de recaudatorio, ¿no? Es decir, tema de portátiles o de ordenadores y teléfonos móviles entregados a trabajadores que están obligando a cotizar y tributar por ellos. Bueno, esto es una ocurrencia que ha habido y que salió en prensa, ¿no? Por parte de la ministra Montero, pues que decía que, claro, pues los móviles de empresa y los ordenadores y tal, pues eso podría ser salón especie. Pues qué queréis que os diga. Es decir,
Pues sí, pues podría ser, es decir, no igual que te den un móvil de 100 euros que te den un móvil de 1000. No igual que te paguen una noche de hotel en una pensión a que te lo paguen un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y no igual que te paguen una manutención de 12 euros de un menú a que te paguen una manutención de 150 euros en el diverso, ¿no? Claro, si lo vemos así, pues evidentemente podemos entrar en el debate de si eso sale en especie o no sale en especie, pero es que de verdad me parece, o sea, que estemos hablando de digitalización, que estemos hablando de poner a disposición de los trabajadores los medios digitales que cambian cada semana, o sea, cada semana tiene algo más potente, algo más óptimo, algo más eficiente, algo más efectivo, y que a partir de ahí, según el valor de las cosas, hablemos de sana especie. Oye, nosotros tenemos en Cuatrecasa un ordenador que es fantástico, pero un ordenador que nos dura 2 años, los 2 años nos lo cambian por otro más fantástico todavía, pero el que me quitan sigue siendo fantástico. ¿Esto qué significa? ¿Que esto sale en especie? Pues yo no lo uso para otra cosa más que para trabajar y para pagar el banco, o sea, es que no lo uso para otra cosa. Entonces, esto sale en especie, cuando realmente es una herramienta de trabajo que lo que busca es que el tiempo sea, o que la productividad sea la máxima. Yo es que entrar en este debate, de verdad, es que me parece muy absurdo, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Está dicho porque hay que recaudar y hay que causalizar los impuestos lo máximo posible, ¿no? Si os digo los debates que estamos teniendo con la Inspección de Trabajo en este afán recaudatorio, sin decir nombres, pero el otro día un inspector de trabajo me confesaba, que además me confesaba con todo el dolor de su corazón, porque una persona excelentísima aquí en Málaga, y me confesaba cómo están achuchando desde el gobierno central, para que cuestionen todo, para que tengan como criterio que todo es fraudulento, o sea, que se muestre lo contrario en contratos formativos, en no sé qué, en los ERTE. Le están achuchando de una manera que me decía, mira, Fran, dice, yo de verdad que lo siento mucho, pero es que tengo que revisarte esto y que sepas que está el criterio. Digo, pero que te va a cargar la empresa. Bueno, está todavía, pero dice, yo quiero que tú lo sepas para que estéis preparados y cuando vengáis aquí, que sepáis a qué venís. O sea, fijaros digamos, la honestidad con la que me habla esta inspectora sobre lo que está pasando, ¿no? Bueno, aquí, Fran, pensar que todo lo que tú pagues al final a los trabajadores, ya no solamente de medios, ¿no? Todos los gastos que pagues, al final tendrás que pagárselos por nómina. Al pagárselos por nómina, automáticamente cotizan y tributan, con lo cual no deja de ser también una herramienta, ¿no?, de tributación. Además, se va a dar esa circunstancia, ¿no?, que al final el trabajador te va a decir, oye, pero es que yo pago 30 euros, pero tú me estás pagando 30, pero se me quedan en 22, ¿no? Y tú le vas a decir, ya, pero es que tío, no estoy pagando 30, estoy pagando 39 porque pago la seguridad social. Y me da la sensación de que vamos en dirección contraria a fomentar el teletrabajo, ¿no? Un poco lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Una pregunta de José Antonio. Otra pregunta, Fran. Perdón. Voy a hacer un matiz y ahora pasamos la va a ser mucho más fácil, por ejemplo, en el tema del móvil, pagarle al trabajador la amortización del suyo como gasto, que darle un móvil nuevo. Pues si da un móvil nuevo, vamos a entrar en el debate del salario de especie. Es que esto es un iPhone. Bueno, y un iPhone, pero es que un Samsung de 600 euros. Pero es que si le doy una cosa más pequeña, no me aguanta lo que me tiene que aguantar. Es que, claro, oye, mira, te pago, mira, pues te amortiza el tuyo con lo que yo te pague de compensación y así no me arriesgo a que sea trabajo, o sea, que sea salario en especie. Será un suplido, una indemnización y por tanto no tendrá carácter salarial, ¿no? Ahí no fallo. Pero fijaros hasta dónde tenemos que hilar precisamente por esta línea, ¿no? ¿Cabería la posibilidad de que, esto es una pregunta, ¿cabería la posibilidad de que a los trabajadores se le pagara no como nómina, sino como nota de gasto, como cuando viajan o cuando hacen algún tipo de acto de representación o es decir, no meterlo como un complemento de nómina, sino pagarlo como un suplido, como una nota de gasto, este tipo de compensaciones? A ver, vosotros pensáis que una nómina es un recibo de pago de algo. O sea, una nómina no es, lo que tú pones en la nómina no es salario. Entonces la nómina pone lo que es salario, lo que no es salario, lo que es metálico, lo que es en especie, lo que son suplidos, lo que son conceptos indemnizatorios. O sea que la nómina no deja de ser, digamos, un justificante documental que tú al trabajador le has pagado algo. Con lo cual, y a partir de lo que tú pongas ahí y el tratamiento que le des, pues eso cotizará, no cotizará, tributará, no tributará. Entonces, no nos soluciona el problema que tú no lo hagas, que tú no lo pongas en la nómina. Ponga la nómina o no ponga la nómina, la naturaleza jurídica de lo que tú pagues es lo que la ley dice, ¿no? Si lo paga la nómina, que es tu obligación, porque la ley te dice que tú ahí tienes que incluir todo lo que le pague al trabajador, pues entonces te está ahorrando una contingencia, ¿no? Que es no figurar en la nómina pagos metálicos que tú le estás haciendo al trabajador y que luego digan, no, es que esto era un suplido porque era una nota de gasto. Pues usted lo tiene que poner en la nómina, ¿vale? Si la nómina es un recibo de,
Pero no es lo que tú pongas en la nómina automáticamente cotiza y tributa. Una pregunta de José Antonio Caparrós. ¿Una cuantificación demasiado exigente por parte de la representación de los trabajadores será un obstáculo para que el teletrabajo se implante de forma general? Perdona, porque se ha cortado un momentito y no te he escuchado toda la pregunta. Antonio lo que pregunta es que una cuantificación demasiado exigente por parte de la representación de los trabajadores, si sería un obstáculo para que el teletrabajo se implante de forma general. Evidentemente, claro, es que volvemos a lo mismo. Es decir, si al final resulta que hay cuestiones que tenemos que negociar con la representación legal de los trabajadores y esa negociación colectiva pues obstaculiza, ¿vale?, el acuerdo pues en materias que son fundamentales para que ese trabajo a distancia sea posible, pues al final lo que está haciendo es pues obstaculizarlo. Es decir, en muchas cuestiones, en muchas materias, la negociación colectiva, como no sea fluida, lo que va a suponer un obstáculo, porque es que no nos va a permitir hacerlo con seguridad y al final es lo que decía al principio de la charla. Es decir, es que en lugar de aprovechar esta norma para dar flexibilidad, ni más ni menos que en el trabajo a distancia, que es, digamos, la forma, digamos, más óptima de la consecuencia más clara de la digitalización de las relaciones laborales. En vez de darle flexibilidad, lo que le estamos dando es rigidez. Y aquí la negociación colectiva, pues evidentemente, puede suponer un obstáculo, claro que sí. Hay por ahí una mano levantada de Manuel Velasco. Sí. Hola Francisco José y familia. Bueno, llevo la mano un ratito, pero ya algunas de las cuestiones se me han solventado sobre la marcha, ¿no? ¿Me estáis escuchando? Sí, perfectamente. Bien, bueno, yo con el tema de la agencia tributaria me espero lo que ha comentado Francisco José y peor. Hace poco he tenido una inspección y bueno, en un año, en el año 2013 o 14, no, tenía un ordenador, compré otro para una actividad y bueno, y la inspección me lo ha echado para atrás, la segunda compra, la ampliación y todo, porque dice que no puedo tener dos ordenadores. Y era por una necesidad específica. Al final, bueno, eran 1.000 euros y pico de diferencia y me he cabreado con mi asesor fiscal porque que no me meta en camisas de 11 varas, pero digo, es que esto tenemos que llegar a donde haya que llegar, ¿no? En fin, yo, bueno, hay algunas cuestiones que ya se han resuelto sobre la marcha. Bueno, con respecto a la nota de gasto, esto es un tema lo que ha comentado el otro compañero, es un tema muy sensible, porque vamos a ver, para la empresa va a ser un gasto más, va a ser un gasto menos, va a ser un suplido. Ahí hay que aclarar conceptos y luego para el trabajador, si es más nómina en el sentido de más retribución, pero ¿cómo voy a tener yo como trabajador, perdonadme que me ponga la chaqueta de trabajador, ¿no?, que también lo soy en algunos temas, ¿cómo voy a poner yo más retribución que me va a incrementar mi tipo impositivo, o sea, mi base imponible, mi tipo impositivo, cuando es un gasto necesario por la actividad? O sea, eso yo creo que ahí deberíamos de puntualizar un poquito más, ¿no? Me gusta la idea de Francisco José de amortización, ¿no? De decir, mira, no te compro el iPhone, cómprate lo que tú quieras y yo te pago la amortización y punto pelota, ¿no? Y por lo demás, pues muy interesante. Bueno, sí, yo sí tengo claro, Francisco José, lo del 13 de octubre y lo de los 3 meses, ¿eh? Entonces, ahí no me puede venir una autoridad laboral a meterme las cabras en el corral, entre otras cosas, porque todavía no tengo cabras, no sé si me expreso, ¿eh? Pues muchas gracias, familia. Muchas gracias, Manuel. Manuel Rodríguez, he llegado tarde y no sé si se ha comentado. ¿Esta norma se aplica a las situaciones de teletrabajo derivadas del COVID? Es decir, en mi empresa estamos trabajando al 100%, teletrabajando, perdón, desde marzo. Y cuando la situación se estabilice, volveremos todos a la oficina. Vale, pues sí, efectivamente sí lo hemos comentado en la charla, ¿vale? Y la disposición transitoria tercera dice que no resulta de aplicación, o mejor dicho, lo que dice es que le resulta de aplicación la normativa ordinaria a todas aquellas situaciones de trabajo a distancia que estuviesen implementadas en la empresa como consecuencia del COVID-19, ¿no? Con lo cual, la respuesta es que no resulta de aplicación a todas las políticas de empresa
que como consecuencia del COVID-19 y como medida de prevención del COVID-19 ya estuviesen implantadas, salvo lo que se refiere a la dotación de equipos, medios, herramientas, consumibles, mantenimiento, etcétera, etcétera, y a la compensación de todos esos gastos. Es decir, aquí ya he explicado durante la exposición que la compensación de gastos es retroactiva, o así se entiende de la norma, pero lo que no sabemos todavía es si para que esa compensación sea exigible debe haber o no debe haber una cobertura de convenio colectivo o de acuerdo colectivo, ¿no? Bueno, lo previsible es, por analogía, en la cuantificación posible con criterios jurídicos de esos gastos sin necesidad de un acuerdo o un convenio colectivo. Ya hemos hablado de la posibilidad de cuantificarlos conforme al IRPF. Si un trabajador viene con una reclamación retroactiva de esos gastos y la tiene correctamente cuantificada, un juez seguramente se la daría y no se la denegaría por el motivo de que no hubiese acuerdo o no hubiese cobertura colectiva o convencional de esos gastos, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, recordad que estamos, digamos, ahora mismo en la fase 2 de la normativa de prevención de riesgos laborales en materia de COVID-19 y trabajo a distancia. Hasta el 21 de septiembre era obligatorio el trabajo a distancia, si técnicamente era posible y no había ningún impedimento técnico o mayor onerosidad para la empresa. Del 21 de septiembre en adelante, mientras dure la crisis sanitaria, y por tanto, mientras dure la crisis sanitaria, no habrá esta obligación de aplicar el Real Decreto Ley 28/2020. Mientras dure la crisis sanitaria, el trabajo a distancia es una medida que debe potenciarse dentro de los planes de prevención de riesgos laborales y, por tanto, si estamos en ese ámbito de aplicación, si estamos en estas prácticas de trabajo a distancia como medida preventiva, como el COVID-19, pues todavía no nos sería de aplicación este Real Decreto Ley 28/2020. Bueno, ya veremos a partir de este análisis, que además en el que coinciden todos los juristas, ya veremos si efectivamente esto acaba siendo así o no, porque esto es prácticamente como decir, mira, COVID-19 ahora mismo está en todas las empresas, por lo cual va a ser bastante complicado que si seguimos este criterio en alguna empresa al final resulte de aplicación este Real Decreto Ley. No obstante lo cual, y ahí pues coincido con Manuel Velasco, pues no nos durmamos los laureles y en el momento en que entre en vigor esta norma, en los 3 meses siguientes estemos preparados tengamos preparada esa adaptación de nuestras políticas de trabajo a distancia a lo que previene este Real Decreto Ley. Otras 2 preguntas, Fran. Si la empresa de Javier Quesada, de Cívica, si la empresa ya venía trabajando desde el estado de alarma, se entiende que no aplica el Real Decreto Ley, salvo la compensación de gastos. ¿Cómo articular esta compensación para los gastos de luz, wifi y calefacción, por ejemplo? ¿Compensamos la diferencia contratada y que venía pagando mensualmente o compensamos el 100% de los gastos? Pues ya digo, todos esos gastos cuantificables, es decir, lo que son gastos de suministro, de electricidad, de wifi, en todo eso la normativa fiscal establece criterios de cuantificación. O sea, imaginemos que somos un trabajador, que el empleado es un trabajador autónomo y todos esos gastos de ubicación, de suministro, etcétera, etcétera, se los tiene que deducir, ¿vale? En su actividad económica. Bueno, pues toda esa cuantificación de todos esos gastos deducibles, y en este caso serían gastos compensables, la norma fiscal pues nos explica uno por uno cómo cuantificarlos, ¿no? Yo de memoria no me lo sé, pero sí podría poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Voy a poner un ejemplo si lo encuentro, porque me apunta. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de gastos de vivienda, el criterio cuando se pretende su deducibilidad, como si fuese un trabajador autónomo, es decir, en este caso un trabajador que quiere compensarse esos gastos, habría que calcular su rendimiento, habría que calcular proporcionalmente a la parte de vivienda afectada y el porcentaje de titularidad que se tiene sobre ese inmueble, ¿no? Por ejemplo, si se tiene una vivienda de 100 metros cuadrados y el despacho en el que trabaja tiene 10 metros cuadrados, pues el porcentaje de imputación pues del IBI, la tasa de basura, seguro de hogar, comunidad de propietarios, etcétera, etcétera, sería del 10%, ¿no? Esto
en lo que suponen los gastos que conlleva una vivienda, que una vivienda no solamente la vivienda, sino la vivienda, la comunidad, los impuestos. Y una vivienda, si yo voy a disponer de este espacio para prestar servicios, pues igual que el empresario tiene que soportar todos estos gastos en el centro de trabajo donde yo tengo que ir a trabajar, si ahora soy yo el que tiene que poner a disposición de la empresa la ubicación física tiene una serie de gastos, de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso, la ley, la ley que regula el impuesto de la renta de las personas físicas ya establece pues una forma de cuantificarlo, ¿no? Gastos de suministro, pues los gastos de suministro, el IRPF te habla del 30%, ¿no? Bueno, pues sería el 10% correspondiente a ese 30%. ¿Por qué? Porque es el 10% de la vivienda lo que yo estoy usando, ¿no? Sería otro ejemplo. Cuando son elementos patrimoniales propiedad del trabajador, bueno, pues ahí lo que hemos comentado antes de la amortización de ese elemento patrimonial. No significa que si yo me compro un móvil, pues ese móvil, el coste del móvil me lo pague la empresa, ¿no? Me pagará la amortización del móvil, ¿vale? Porque ese móvil tiene una vida útil mes a mes y además también lo estoy utilizando para uso personal, ¿no? Con lo cual, pues todo esto con distintos porcentajes, pues se puede ir cuantificando, ¿vale? Por poneros, digamos, cuatro ejemplos. Es decir, si no vamos a la norma fiscal, vamos a encontrar criterios de cuantificación bastante exactos, ¿vale? Muy bien, la segunda pregunta que hace Javier, que tiene que ver con el proceso una vez que termina la alerta sanitaria y sobre todo en aquellos modelos híbridos donde el trabajador, la persona trabajadora, no trabaje el 100% en teletrabajo, sino que sea un sistema mixto, es decir, 2 días o 3 días o lo que sea. ¿Qué pasa con todo el material que se le ha entregado? Claro, estamos hablando de que se le ha dado PC, se le ha dado sillas, lo que pregunta es si habría que duplicar equipos. Y yo, si quieres, le contesto directamente, sí, Javier, vas a tener que duplicar equipos. Ese es uno de los temas que están surgiendo, ¿no? Al final, el problema que se presenta de fondo es que teóricamente la empresa tiene un ahorro porque la gente no va a la oficina y gasta menos suministros y puede reducir la superficie de oficina, con lo cual ese ahorro que tiene la empresa se podría trasladar al trabajador de alguna manera mediante esta compensación. En el modelo híbrido, que seguramente es el que las empresas vamos a poner en marcha, porque indefinidamente 100% teletrabajo, pues yo por lo menos personalmente, ni nuestra opinión, no lo veo viable en el largo plazo. Ahora mismo sí, pero no lo veo viable, sino que va a ser un tema mixto. Se va a presentar el problema de que la empresa al final va a tener el gasto de que la gente vaya a la oficina y el gasto de que la gente teletrabaje, con lo cual o esto se hace de una manera muy lógica y muy razonable, o las empresas van a decir todo el mundo va a trabajar y nada de teletrabajo, o como mucho un día a la semana que no superemos el 30% y que no me genere problemas ni de gastos, ni de contratos, ni de firmas, ni de nada, ¿no? Que es un poco el tema, pero vaya, le he contestado yo directamente. Sí, tiene que tener, pues la gente no va a ir todos los días a trabajar y se va a llevar la silla de casa. Que claro, al final vamos a tender a tener duplicidad de mobiliario, por ejemplo, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta más. Perdón, que es que me están entrando por varios sitios y no quiero que se me escape. No. José Antonio Caparrós tiene levanta la mano. José, pregunta directamente, quita el bloqueo del micro y pregunta si necesitas. Buenos días, ¿qué tal, Fran? Buenos días. Isidro, buenos días. ¿Qué tal? Un placer compartir estos minutos con vosotros. Igualmente. Quería hacer una reflexión sobre el paralelismo que ha hecho Fran en cuanto a equiparar un cálculo de gastos a lo que es un autónomo, un profesional que ejerce una actividad. Yo, por lo que entiendo, ese autónomo que imputa unos gastos deducibles en renta, hablamos del caso en el que tiene una vivienda que comparte con su ocupación profesional, con una actividad empresarial, y bueno, en cierta medida tiene una pequeña infraestructura indeterminada, pues de equipamiento, de escáner, de impresoras, a veces hasta de visitas de terceras personas. Delimita muy bien un espacio de su vivienda y bueno, hace las deducciones correspondientes. Yo entiendo, y es una reflexión que quiero compartiros, que si un trabajador teletrabaja desde su domicilio y, por ejemplo, se le asigna para atender su actividad un portátil, o llegado el caso una impresora, un portátil y poco más,
Los gastos son mucho más estrictos, es decir, por ejemplo, los gastos de consumo de fluido eléctrico, los gastos concretos y delimitados en los que se pueda de forma objetiva incurrir, creo que son fácilmente cuantificables, ¿no? A tanto euro el vatio, tantas horas al día, de 8 horas al día, se hace una estimación con su IVA correspondiente, etcétera, etcétera, y se puede definir de una forma más concisa. Porque el extremo opuesto sería caer en un círculo diabólico en el que podríamos entrar en la parte proporcional de vivienda, del impuesto de bienes inmuebles, la parte del seguro del inmueble que también tiene una imputación, los gastos de comunidad de propietarios, la parte proporcional, en fin, podemos entrar en un sinfín de gastos indirectos que afectarían a ese espacio que está ocupando y que por supuesto nos llevaría a una locura en cuanto a la hora de establecer dónde están los límites razonables. Creo que son dos extremos. Yo, por ejemplo, he hecho una estimación de lo que supone un cálculo de consumo en vatios, ¿no? De lo que es la calefacción o aire acondicionado, según la época del año, el tipo de maquinaria de portátil o de equipamiento que tiene, la iluminación del espacio y poco más, ¿no? Sería a lo mejor el otro extremo. Será interesante conocer dónde está el punto de corte y el término medio. Y he hecho antes una reflexión que para mí es importante, y es que creo que el teletrabajo viene para quedarse, es importante para todos, pero no lo podemos cargar antes de que comience. Todo depende de la sensatez con la que lo trabajemos por ambas partes y buscar un equilibrio en el que la empresa le puede venir bien o mal, no lo sé, depende del caso, pero estoy seguro que el trabajador, yo como trabajador, yo me ahorro 100 euros al mes en desplazamiento, lo tengo así de claro, o sea, y calidad de vida. Yo una hora de desplazamiento más gasolina, más aparcamiento, etcétera, etcétera, para mí es vital el poder hacerlo desde casa. Pero creo que puede haber momentos en los que esa negociación y esa imputación de costes haga que el empresario directamente diga que todos para la oficina. En fin, es una reflexión que os dejo abierta para que pues alguien quiere comentar algo. Bueno, Santoro, yo creo que en esa reflexión que tú haces, que yo comparto, o sea, porque ten en cuenta que aquí ahora mismo esto tiene 2 días, ¿no? Y aquí hasta que esto no eche a andar no vamos a ver esto realmente como país, ¿no? Claro, yo aquí, por ejemplo, diferenciaría 2 cosas, ¿no? No es lo mismo el teletrabajo, ¿no? El trabajo a distancia decidido y pedido por el trabajador que el trabajo a distancia impuesto por la empresa. Entonces, claro, ahí ya tenemos una diferenciación clarísima. Oye, ¿yo por qué te voy a pagar a ti el IBI, tu vivienda y una serie, digamos, de cuestiones que tú me estés pidiendo? O sea, cuidado, ¿no? Luego, aquí la negociación colectiva sí posiblemente tenga mucho que decir, ¿no? Porque al final dice, oye, pues por la disposición de la vivienda se pone una cantidad tanto alzada, ¿vale? Una cantidad tanto alzada, pues que para la empresa no suponga una losa y que al final, pues, eso compense. Nosotros estamos en un sistema jurídico de indemnizaciones tasadas para todos, con independencia de que luego los daños y perjuicios sean mucho mayores en cada uno de los casos, y teniendo en cuenta que esto es un principio que informa nuestro ordenamiento jurídico, es perfectamente factible que se pacten cantidades a tanto alzado y que esas cantidades a tanto alzado sean las que permitan, pues por ejemplo, esto que estamos diciendo, ¿no? Oye, para no entrar en esta locura de cuantificación de gastos, pactemos en el acuerdo individual o vía negociación colectiva cómo se va a compensar, cómo se van a compensar estos gastos. Fijaros la importancia de ese acuerdo individual, porque si no es que entonces nos perdemos, ¿no? Es decir, ahora mismo yo estaba hablando en esa compensación retroactiva de gastos, que un trabajador se podría acudir a la norma fiscal para pedirlo, por ejemplo, porque no hay pacto ahora mismo escrito, ¿no? Y hablamos de una situación, digamos, de teletrabajo como consecuencia del COVID, ¿no? Y efectivamente esto es así, es decir, aquí tendremos que ir encajando esto del teletrabajo con criterios de razonabilidad para ambas partes y según las situaciones, ¿no? Piensa que si el trabajo a distancia se impone, claro, la empresa lo que está haciendo es disponer de la casa de un trabajador. Aquí me pongo yo como empleado, ¿no? Oye, tú estás disponiendo yo en este cuarto estoy privando de su uso a mi hija, estoy privando de su uso al resto de mi familia, que tiene aquí pues su zona de esparcimiento, su zona de juego, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he usurpado el escritorio y el espacio físico de mi hija, donde mi hija habitualmente pues estudia, ¿no? Entonces, claro, aquí entramos en un debate que como al final incurramos en la parálisis por el análisis, no avanzamos. En la otra parte, en la contraparte de lo que acabo de mencionar, te digo que yo tengo un edificio
con vacío, con 100 puestos de trabajo fantasmas, en las que no hay nadie ahora mismo, de los cuales estoy pagando impuestos. Bueno, yo pagando no, la empresa paga impuestos, paga todos los elementos, porque no olvidemos que tiene carácter reversible. Yo no puedo prescindir de ese espacio nunca, porque podría ser el caso, llegado el caso de que hubiese teletrabajo acordado y llegado el caso de que se estableciese la reversibilidad, yo tengo que tener una puesta a disposición de esa infraestructura. Y yo ahora mismo, ese edificio vacío tiene 100 ordenadores encendidos, 24 horas al día, 7 días a la semana, para que la gente se conecte desde su casa a la infraestructura de la empresa. Te quiero decir, entiendo perfectamente lo que dices, pero hay una parte oscura que creo que no se ha tenido en cuenta, y es que la empresa tampoco, a priori, ¿vale? Yo hablo por la parte de la nuestra, creo que tampoco le compensa, es decir, no tiene un aliciente especial. Aparte del poder de dirección que se diluye, se presupone que la gente está haciendo sus actividades de casa, pero se diluye esa capacidad de organización, dirección y control por esa falta de presencia de los trabajadores, y encima tiene esos inconvenientes, ¿vale? Correcto, porque es que esta norma lo que resume es desconfianza, ¿eh? Porque tú lo has dicho, es decir, es que un trabajador que está teletrabajando ahorra muchísimo dinero en desplazamiento, ahorra muchísimo dinero en ropa. Y el desgaste de la ropa, yo lo digo, yo es que no me pongo los trajes porque es que no quepo en ellos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Si no, tengo que renovar el fondo de armario entero. Pero en ropa, ahorra dinero, tiene calidad de vida, efectivamente. Es decir, yo creo que en esta regulación se nos ha olvidado, se le ha olvidado al legislador todos los beneficios que tiene el teletrabajo, pero eso sí, lo que hace es este doble rasero, ¿no? Que bueno, que no es que sea incompatible, ¿no? Oye, que para cuando te haga falta, aquí lo tienes. Y para cuando no lo esa es la regulación que hace, o esa, digamos, la tendencia reguladora del Real Decreto Ley, ¿no? Precisamente porque, claro, luego los gastos, aquí no puede costarle al trabajador nada. Los gastos no puede costar al trabajador, lo pida o se lo impongan. Esto no tiene mucho sentido, porque un trabajador que dice, oye, que quiero teletrabajo, dice, pues no, porque me va a costar un dinero que tú teletrabajes. Pues te lo pido por la vía del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Espérate a ver qué dicen por la igualdad, que esto tiene su supuesto, esto no puede ser aquí libre albedrío, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones al final, claro, a lo que te llevan es a plantearte esto de forma seria, porque hasta ahora, no nos engañemos, lo que hemos hecho por las circunstancias concurrentes es improvisar. Es decir, a nosotros en Cuatro Casas, el jueves justo antes del estado de alarma, nos dijeron todo el mundo a casa. Pero sí, todo el mundo a casa a partir de mañana. Y fue para nosotros como, bueno, sí, pero bueno, yo iré por la oficina. No, todo el mundo a casa y todo el mundo a casa. Y a nosotros nos pilló sin pantalla, nos pilló sin mobiliario, nos pilló sin nada, o sea, nos pilló por sorpresa. Entonces, estos meses hemos estado improvisando y hemos estado un poco recomponiendo filas, ¿no? Ahora tenemos una norma que nos obliga a afrontar esto de forma seria, profunda y definitiva. Oye, con todos los pros y los contras que tiene la normativa, pero ya hay que afrontarlo, es decir, ya no vale improvisar, ¿vale? Porque nos puede costar dinero, básicamente. Muy bien. Muy bien, gracias, José Antonio. Hay otro compañero, Manuel Velasco, que quiere también hacer una intervención. Por lo menos tiene la mano levantada. Sí, bueno, aquí lo estáis enumerando, inventariando. Hay unos efectos colaterales muy sensibles. José Antonio Caparrós hablaba de los edificios. Hay varios edificios de oficinas que están vacíos, medio vacíos, ¿no? Claro, esto es un cambio brutal, ¿no? Habéis enumerado también el tema de la ropa, ¿no, Francisco? Pero a mí me preocupa, hay otros aspectos que me preocupan. Quizás soy mi vertiente ahí a caballo entre progresista y conservador, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la socialización? ¿Qué pasa con la cultura empresarial? Todos esas cuestiones van, si, como bien decís, y coincido con vosotros, que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero esto va a ser brutal, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura empresarial? El modelo, o sea, yo baso mi modelo de negocio en unos perfiles, contrato a personas conforme a los perfiles profesionales y personales que yo quiero, conforme a una cultura de empresa. Ahora eso, ¿cómo lo voy a través de cómo estamos haciendo esta webinar? No sé, ahí estoy un poco preocupado, el tema de la socialización, ¿no? Aporto ese efecto colateral negativo a todos los efectos colaterales positivos tremendos, ¿no? Desgraciadamente, un efecto negativo es lo que ha dicho Francisco José, ¿no? Ya todos tenemos que irnos comprando unos trajes con unas tallas más, ¿no?
Pues mira, nosotros eso lo acusamos especialmente, Manuel, porque efectivamente nuestro modelo de negocio en Cuatrecasa requiere la sinergia entre departamentos y entre compañeros. Entonces, nosotros en nuestro caso, el plan de retorno, que estamos en la segunda fase de nuestra desescalada, que empezamos el día 21, tenemos el tiempo repartido en la oficina al 50%, y se han hecho grupos, digamos, de forma estratégica, ¿no? Precisamente para fomentar esa sinergia. Y además con una consigna muy clara por parte de Dirección General. Si vamos a ocupar el espacio, que sea para aprovechar la presencia con otros compañeros. Si no, nos quedamos en casa. Es decir, para estar metido en tu despacho delante de tu ordenador, quédate en tu casa. ¿De acuerdo? Y evita el contagio. Entonces, claro, tenemos el 50% ahora de probabilidad de hacer sinergias con el resto de compañeros que en un modelo, digamos, de trabajo presencial 100%, ¿no? Claro, esto por razón de la alerta sanitaria. En el momento que la alerta sanitaria se levante, pues seguramente esto será mucho más fluido y el teletrabajo será, pues efectivamente, cuando no haga falta o cuando no sea necesario, más que empujar papeles y picas teclas, ¿no? Pero las relaciones personales son fundamentales. Yo llevo ya mucho tiempo quejándome de mi situación personal, ¿no? Porque yo necesito estar con mis clientes, yo necesito tener contacto físico con ellos, yo necesito ver a mis compañeros, necesito ver a mi equipo, porque si no es que se pierde el pulso, y las relaciones personales son fundamentales. Y esto ha sido una experiencia brutal, la que hemos tenido estos meses con el teletrabajo, con los webinars, con las videoconferencias, pero ni las videoconferencias van a sustituir las reuniones presenciales, ni tampoco el teletrabajo va a sustituir el trabajo presencial. O sea, ha venido para quedarse, pero para convivir con lo que el ser humano necesita, que es relacionarse con otros seres humanos. O sea, esto es así. Muy bien. No sé si tenéis alguna cuestión más. Nos hemos pasado un pelín de la hora prevista. Nada, Fran, darte las gracias por la brillante presentación y por ilustrarnos, ¿no? de esta... Bueno, tú nos has expuesto la norma y los riesgos, ¿no? Y ya nosotros tenemos que gestionar esos riesgos o ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Cada uno en su empresa conociendo su negocio y sus representantes y su... ¿vale? Me quedo con un detalle, ¿no? Por finalizar, ¿no? La realidad de esta historia es que yo creo que los propios trabajadores, ¿no? Y aquí pues somos muchos también trabajadores, aunque tengamos responsabilidades de gestión, nos gusta y nos apetece y queremos teletrabajo, pero la realidad es que como se complique tanto como parece que se va a complicar, pues va a morir antes de nacer, ¿no? Quizá la criatura, ¿no? Es un poco la impresión que por lo menos yo tengo, ¿no? de esta norma, ¿no? El cómo se ha hecho pensando muy en grabar a la empresa y dejando de ver que principalmente el gran beneficiado del trabajo, en este caso, pues puede ser el trabajador, ¿no? En este caso, ¿no? Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos, daros las gracias a ON, como siempre, por darnos este magnífico espacio y mandaros un fuerte abrazo a todos. Cuidaros mucho y que os vaya bien la negociación para implantar el teletrabajo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidaros Muchas mucho. gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Adiós. Gracias, Adiós. hasta luego. Gracias. Adiós.